estimados amigos de Sin Filtro. Aquí estamos con un amigo de la casa también, el comisionado Irving Muñoz Aparicio. ¿Cómo estás, Irving? Buenos días, Fran. Me encuentro muy bien, y gracias por la invitación a tu programa Sin Filtros. Cuando nosotros empezamos a idear el proyecto Sin Filtro, lo hicimos sobre la base de querer crear como, no algo muy formal, sino algo como de un conversatorio entre amigos, algunas cosas que preguntaría de interés general, pero con la confianza, ¿no? Como si fuera una charla en un café. Sí, esa era básicamente la idea. Y bueno, contigo yo creo que haríamos como 20 programas, pero tenemos que concentrarnos hoy en algunos aspectos particulares, porque tú has sido, dime tú mismo que has sido todo. No, nada más un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano y un buen funcionario público. Hoy día, pues me desempeño en la empresa privada dentro de las funciones que hago, pues un poco acercadas también siguen a la parte pública, así que tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Claro, sí, pero humildemente tú has sido, bueno, fuiste policía raso, fuiste. Es eso, ese currículum comprimido, pues. Esa es la experiencia, es la experiencia. Sí, Es la experiencia que acumula cualquiera a la edad de uno y son experiencias de vida que nos permiten tener una panorámica, una visión más amplia y entender lo que ocurrió, lo que estamos viviendo y poder estar preparados para el futuro. eso es muy bien, ¿no? Bueno, con tu experiencia, los temas de seguridad pública, evaluación de la seguridad pública en este momento. Bueno, mira, acá en contra de lo que es la parte de la percepción, que yo la respeto mucho, porque primero nosotros tenemos que entender que hay, cuando se hace una evaluación de los aspectos de seguridad pública, hay dos criterios fundamentales. El aspecto de la seguridad en base a la percepción y a la incidencia delictiva, lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Entonces, lógicamente que cada ciudadano tiene el derecho de sentirse seguro o inseguro. Siempre digo eso, pero no quiere decir de que eso sea la realidad o sea, no sea la realidad. Explico. En el mismo lugar, una persona puede sentir inseguridad y otra persona puede sentirse segura. Entonces son percepciones, es cómo lo visualiza, cómo lo internaliza cada uno. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, tenemos que irnos a las cifras, tenemos que irnos a lo que está ocurriendo y eso le va a agregar entonces esa percepción más favorable o menos favorable. Hoy día, los organismos internacionales que analizan el fenómeno delictual a nivel mundial lo hacen basado en las tasas de homicidio. Las tasas de homicidio son los que crean como ese índice de violencia y generan esa percepción de seguridad o inseguridad. Y esta tasa de homicidio se basan en un homicidio por cada 100.000 habitantes. Hoy día Panamá creo que está entre los 10 y 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es tolerable, está dentro de un marco de entendimiento. El tema que yo veo en nuestro país y que genera un poco más de inseguridad, que no ha sido como mejor atacado, es que debemos trabajar también sobre los delitos que le dicen de poca monta o los que tienen una incidencia directa sobre la mayoría de los ciudadanos, sobre el ciudadano que tú le preguntas cómo se siente. Porque ese ciudadano es el que se paró, abrió su carro y le robaron la computadora, le llevaron la batería del carro, la señora que cuando va a regar las plantas le llevaron la manguera del carro, digo, de la casa, el que robaron los maceteros, el que le llevaron la silla, el que se le metieron a la casa para robarle o hurtarle, dependiendo de la modalidad que se vaya usando, los atracos estos que se dan pues en los bancos también en casas de empeño, en estos lugares, eso tiene un impacto. No quiere decir de que eso ocurre todos los días, pero genera un impacto y ese impacto tiene una perduración en cada persona de diferente tiempo. Entonces creo que para mí las autoridades debieran también enfocarse en estos delitos. Pero ¿qué está ocurriendo hoy desde mi entender? Nosotros hace un tiempo atrás, cuando existía el sistema penal, el sistema inquisitivo, y existían también las corregidurías, el sistema se sentía que era como un poco más fuerte, más reforzado hacia garantizar los derechos ciudadanos.
Entonces, en ese momento, cuando se eliminan las corregidurías y se crean los juzgados de paz, no estamos preparados para tener juzgados de paz. Y los juzgados de paz, entonces el ciudadano no lo empezó a ver de verdad como que vino a resolver el problema porque traíste como una alta tecnología o traíste un pensamiento distinto al que encajaba en nuestra sociedad. Entonces, lógicamente que la gente empezó a ver el juzgado de paz como algo que carecía de fuerza o de poder de actuación en un momento Efectividad. dado y no es efectivo, colocando al ciudadano entonces en una posición de indefensión. Y te digo por qué una posición de indefensión, porque es un juzgado, aunque le llame de paz, es un juzgado, pero no tiene la capacidad investigativa para poder determinar o poder resolver, llegar a una conclusión de un delito menor de $1,000, los delitos de poca monta. Pero el afectado sigue siendo afectado y la autoridad que está cobrando para eso no tiene la capacidad de investigar. Al final se dio un hecho que afecta incidencialmente como delincuencia, pero también afecta la psique de cada una de las personas, al que es el afectado y afecta al entorno que conocieron del hecho. Y sobre todo más porque no hubo una solución al caso, Mm. dejando esto como que se generó, fue una impunidad. Entonces ese es un aspecto que yo considero que debe de evaluarse, ya después de tantos años que se hizo ese cambio, requiere de que se haga una evaluación. Si se quiere dejar o no se quiere dejar, pero tiene que hacerse una evaluación. Por otro lado, hay un aspecto que para mí, desde que nació, no nació de la mejor manera, y es cuando se elimina la Policía Técnica Judicial y se crea la Dirección de Investigación Judicial, separando en ese momento el Instituto de Medicina Legal y creando lo que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que antes era Medicina Legal. Entonces lo separaste de la Dirección de Judicialización. Entonces tienes dos entes que investigan sobre la misma materia, pero no están como debidamente articulados. Los fiscales a través del Ministerio Público, la policía, la Dirección de Investigación Judicial es la encargada de judicializar, pero tengo mi brazo fuerte, que es la expertise, la ciencia forense, la criminalística, la tengo en otra institución. Entonces me cuesta como un poquito más poder hacer uso de eso, de articular, porque acuérdate que el tiempo que pasa, la verdad que huye. Entonces, entre la canalización o la investigación, la parte de la expertise entre una organización y la otra genera tiempo y esa generación de tiempo Claro. diluye las pruebas. Bueno, en este breve momento me has dado dos recomendaciones sobre seguridad pública. Primero, revisar los juzgados de paz, teniendo en cuenta que las corredurías eran más efectivas. Y segundo, o la creación o la consolidación de un ente investigativo en donde la parte técnica, la parte científica, esté también de la mano de la parte de campo y de la parte de policial judicial en un solo ente. Me parece que tiene lógica, ¿no? Yo siempre creí que se crearía una versión panameña en algún momento dado la historia como de un FBI panameño. No sé si te parece como... Bueno, el modelo que tenía la Policía Técnica Judicial panameña en aquel tiempo tuvo mucha asesoría inclusive del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, porque cuando después a partir del 90, quienes comenzaron a asesorar a través del ICITAP fue el Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia lo hacía a través de funcionarios del FBI que empezaron a sembrar la base de una investigación un poco más profesional en ese sentido aquí en nuestro país. Así que la PTJ, pues la PTJ pudo haber desarrollado y pudo haber hecho grandes cosas, pero al final la PTJ tampoco fue evolucionando con el tiempo ni de acuerdo a las necesidades del país. Quizás muchos amigos que son PTJ, que los respeto, pues pueden discrepar, esa es su opinión, pero en mi experiencia y como ciudadano es lo que vimos. Entonces llegó un momento en que otras organizaciones como la Dirección de Investigación e Información Policial, que era el DIP con dos I en aquel tiempo, rebasaba la capacidad investigativa porque tenía presencia en otros países, en otras provincias, y eso es lo que hace de que en un momento dado se tome la determinación de desaparecer la PTJ y crear esta Dirección de Investigación Judicial y
adscribirla dentro de la Policía Nacional. Entonces esto no es que es ni bueno ni es malo, son modelos policiales, pero el modelo policial cuando tú lo estableces o cada vez que hacemos algo, yo siempre digo, hay que evaluar, hay que darle seguimiento, hay que ver si la nueva iniciativa que yo traje está dando el resultado que yo espero. Pero estos resultados deben de medirse de una manera científica, bien elaborada y no debe de ser percepción de que un jefe o alguien dice, no, pero lo están haciendo bien porque hicieron este caso, no, porque lo están haciendo de esta manera, no. Debe haber más participación ciudadana para esta evaluación, porque tú le estás brindando un servicio a la comunidad. Entonces, quien debe sentirse satisfecho con el resultado de ese servicio es el ciudadano. Entonces hay que buscar un mecanismo de tal manera de que quienes participan en la evaluación y el seguimiento de cada una de estas iniciativas, que es el ciudadano, entonces el ciudadano tenga una forma también de evaluarlo y que pueda aportar iniciativas. Porque a veces nosotros hablamos, no, pero la seguridad es responsabilidad de todos, sí, es responsabilidad de todos. Pero yo como ciudadano también requiero información, requiero saber las estadísticas, requiero saber cuáles son los nuevos modos operandi de lo que está ocurriendo para yo prepararme y prevenirlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, también necesito poder aportar porque hay cosas que, por ejemplo, yo las estoy viendo que de repente el policía o el funcionario encargado de hacer cumplir la ley no la está viendo de la perspectiva que la ve un ciudadano que está conviviendo con los delincuentes. Entonces son perspectivas diferentes que me pueden dar a mí herramientas para poder analizar de una manera más objetiva el hecho delictivo o poder evitar, prevenir cualquier situación delincuencial que se pueda dar. Oye, y es tan fundamental la seguridad para el desarrollo económico que yo estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Brasil y Venezuela, que se está dando la migración de capitales de gente millonaria, se está yendo de esos países. Cuando tú le preguntas a un venezolano, tú creerías que, bueno, ¿por qué te estás yendo de Venezuela? ¿Será porque no te gusta la cara de Maduro todos los días en la televisión? ¿Será otra? No, lo que pasa es el ambiente de inseguridad. Y en Brasil lo mismo, el ambiente de inseguridad que está haciendo que los millonarios, que la gente que crea trabajo, que crea riqueza, que crea economía, que la mueve, se vayan hacia otros países, se van hacia Miami, vaya, ojalá y nos toque una gran parte y ahí va mi pregunta, Que sea de un buen capital. de ese capital, ¿no? De ese capital Del buen humano, capital. sí, de ese capital humano y financiero. ¿Qué harías tú para captar ese capital migrante de millonarios que van y van primero ellos y después vienen su familia, luego viene la empresa, luego vienen otras cosas, se establecen por acá, por otras áreas? Mira, varias cosas, Fran. Primero, nosotros tenemos que entender que en la pirámide de Maslow está establecido en el segundo nivel, si no me equivoco, la seguridad como una necesidad del ser humano. Es una necesidad. O sea, la seguridad, sentirme seguro. De ahí es que nacen los clanes, se organizan, las familias se organizan en clanes para poder protegerse y defenderse, para poder surgir, para poder desarrollarse. Entonces, la necesidad de seguridad es una necesidad, está eh, pegada al alimento, a la vivienda y a la ropa. Entonces te está diciendo que es prioritaria la seguridad. Por otro lado, la seguridad también está establecida como un derecho humano. Entonces ya eso te está dando que es un valor, que tiene el valor intangible que nosotros no sabemos cuantificar. Entonces, si me preguntas a mí, esa pregunta, cuando estábamos hace unos meses atrás, este movimiento de disturbio y estas alteraciones del orden público, un funcionario de otro país me preguntó si Panamá tenía el clima para invertir. Yo le dije que sí, y me dice, pero estás viendo la situación. Yo le dije, ya eso tocó un límite, ya eso no tiene pico, ya eso llegó donde iba a llegar y esto se mantiene estable y va a bajar. Lo considera, sí, al mes, a los 2 meses, pues ya nosotros hemos visto cómo esto se ha ido calmando. Y dentro de eso me dije, ¿y usted cree que Panamá, yo puedo invertir? Sí, y si me tuviera que dar un consejo para poder invertir en Panamá, yo le dije, pague los impuestos y no de coima. Ujú. Pague los impuestos que este país requiere y no de coima. Y este país le va a abrir las puertas y este país va a ser, le va a dar las facilidades para que usted pueda emprender. Porque aquí hay muchas ventajas comparativas que no tienen otros países. Nosotros tenemos acceso a comunicación
de fibras ópticas que no tienen otros países. Nosotros podemos mover carga de un océano a otro a través del tren, a través de vía, a través por la vía acuática, lo podemos hacer en menos de 4 horas. Ponemos un contenedor en Balboa, lo podemos poner en el Caribe en menos de 4 horas. Eso no lo puede hacer ningún país. Tenemos un tren transísmico, tenemos comunicación. O sea, en Panamá convergen muchas facilidades que ustedes requieren. Tenemos un hub aeroportuario muy bien valorado a nivel internacional. Entonces, ¿qué necesita? Estabilidad. Panamá es un país estable. La economía de Panamá siempre ha sido más estable que la del resto de los países. Entonces, son ventajas que nosotros tenemos y que nosotros tenemos pues que capitalizar más. A eso nosotros tenemos que incorporarle la parte de la seguridad. ¿Cómo yo le incorporo la parte de la seguridad? Se la tengo que incorporar en todos los procesos que se hagan. O sea, no es traer un cliente por traerlo, sino también que sean clientes buenos. No son clientes que me traen capital, que vienen un capital sucio, que no sea clientes que vienen con problemas, a generarnos a nosotros problemas en nuestra economía, a manchar o ensuciar nuestra economía. O sea, nosotros queremos que nuestro país, la economía que se genera aquí, sea una economía limpia, transparente y que pues permita que lo que permee hacia nuestro estado permita un desarrollo gradual, sostenible y limpio. Queremos un inversionista que venga a traer empleo, que venga a traer trabajo y no queremos que sea un traqueto, ¿no? No No, que queremos. nosotros no vengamos a resolverle un problema porque viene huyendo de otro país con problemas, Claro, eso no nos conviene. queremos el genuino, el legítimo. Pues claro, hay mucha gente que tiene riquezas, que quiere invertir, que tiene posibilidades, pero hay gente que entonces a veces no se atreve a llegar porque siempre hay la bendita, el bendito, esto te va a costar tanto para que lo logres, cuando nosotros a veces vemos que los trámites son hasta más fáciles. Nosotros debemos facilitar. El Estado debe ser un facilitador para que la gente venga. Claro. Yo soy creyente de que si el país genera riqueza, el país crece, todos comemos, todos crecemos y todos vamos a tener buenas oportunidades, pero con seguridad. Sí, yo soy Con creyente. seguridad. Y te digo una cosa, Frank, nosotros no tenemos que ver el tema de la seguridad meramente desde el punto de vista de la policía, porque caemos como, nada Claro, más viendo, hablamos de seguridad, pensamos en la policía, hablamos de seguridad, pensamos en los Senance, no, 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 el tema de la seguridad va involucrado en todo. Entonces, ¿qué quiere decir todo? Y siempre le hago estas preguntas a la gente, ¿no? Me agarro de estos ejemplos, permíteme ajá. compartirlo. Esta mañana cuando tú te levantaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuál fue tu primera actividad del día? Cepillarme los dientes. Te cepillaste los dientes, pues me imagino tomaste un café, te bañaste, orinaste, te arreglaste, contestaste un par de llamadas, viste en los WhatsApp, es así. Sí, Tomaste tu café o desayunaste, no sé, y llegaste aquí. claro. ¿Cuántas horas de que te levantaste a que llegaste aquí? 4 o 5 horas. Desde las 6:30. 6:30, son las 10 y tanto de la mañana, ponle que gastaste 5 horas. Ajá. En esas 5 horas, ¿en qué momento tú pensaste en tu sistema inmunológico? Ni siquiera sabes que tú tienes un sistema inmunológico funcionando. No lo sabes, ni te preocupas por él. Tú no, Ajá. tú no te cepillaste, ni tomaste un café, ni comiste un huevo, ni hiciste nada, ni tomaste una vitamina porque es para fortalecer el sistema inmunológico. Fue por inercia. No, tú lo que estás haciendo porque no lo piensas, porque te sientes bien, porque estás bien. Entonces Sí, tú sientes que tú tienes la salud gratis ganada. Pero lo que ocurre es que dentro de tu cuerpo hay unos ejércitos, son 5 tipos de ejércitos que están protegiéndote constantemente. O sea, cuando tú lagrimeas, tu ejército están protegiendo. O sea, hay una amenaza constante contra tu cuerpo de virus, bacterias, muchos microorganismos que quieren ingresar a tu cuerpo y logran ingresar. Entonces tu cuerpo empieza a librar esas batallas internas que tú no te das cuenta. sí, Entonces, por ejemplo, cuando te resfrías y te da fiebre es porque tu cuerpo está batallando. Entonces, sube la temperatura para poder contrarrestar a esos organismos que entraron en tu cuerpo. Y te hago como esa comparación, porque así mismo es. Tú te levantaste en la mañana y viniste aquí y en esas 5 horas nunca pensaste en la seguridad. Para ti no, la seguridad es algo como que existe porque sí. Y tú no pensaste de que el maleante no se atreve o esos organismos que andan por ahí pululando dentro de la sociedad que quieren cometer un hecho, no se atreven porque dicen la cámara me están mirando, porque el patrulla está pasando a cada rato, porque ahí hay 2 policías, aquí hay 3 agentes de seguridad. Entonces, esos son esos organismos que están dentro de nuestro cuerpo, que son el sistema inmunológico defendiéndonos de los virus, las bacterias, pero a nivel del país.
a nivel de la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, los ciudadanos no ven que hay una actividad que se puede hacer. O sea, tú anoche saliste con algunas amistades, tomaste, comiste, y regresaste a casa y dijiste, gracias a Dios mío, regresé sano. Pero tú lo hiciste. Y no es que esa seguridad está en el ambiente por generación espontánea, sino porque hay un sistema que está trabajando. O sea, ese es el sistema coercitivo del Estado. Hay leyes, hay juzgados, hay investigadores, hay policía. O sea, hay una cantidad de elementos que pertenecen a ese sistema que el ciudadano piensa, porque él dice, si pasa, si yo cometo esta acción y me agarran, me investigan, me llevan, y si lo hago y me voy viendo, pero la cámara me grabó, o si me vio alguien, entonces todo eso no es que no lo piense, al final no lo haces porque hay un sistema que está funcionando y que también trabaja en la psique del que quiere cometer un delito. Me Claro. explico. Entonces a veces nosotros no valoramos la existencia de estos sistemas que están funcionando como el sistema inmunológico dentro de nuestro cuerpo. Sí, pero sí, completamente de acuerdo. Y yo recuerdo días, situaciones que ya están lejanas y que atentaron directamente contra la seguridad vinculada a la inversión. ¿Te acuerdas aquellos días o esa época en que eran comunes los asaltos a los turistas que llevaban dinero, que había un soplo de que no sé qué, que este lleva tal cosa y lo agarraban en el corredor o saliendo de Tocumen? No había corredor. Mira, No había corredor, ¿no? me voy a ir un poco más a la génesis de esto. A inicios de los Ujú. 90, la policía pues estaba la fuerza pública se está reestructurando, se está organizando y entonces empezaron a darse esos robos a los turistas y a la gente que venía para la zona libre. Mucha gente que venía del Caribe a comprar la zona libre, sobre todo haitianos y este grupo de personas, venían con dinero, o sea, traían su dinero en efectivo para comprar en zona libre. Entonces, como ellos lo reportaban, la gente sabía, está saliendo con tanto dinero y en el tramo entre la antigua, donde quedaba la antigua Roosevelt, la estatua Roosevelt y el aeropuerto, en ese tramo le robaban, sobre la Domingo Díaz, no existían los corredores. Entonces era una preocupación porque el Instituto Panameño de Turismo de ese tiempo decía, uy, me están pegando a la gente que viene a invertir, viene a gastar. Y de allí se reúnen con el director de la policía, en ese tiempo era el licenciado Waldo Fernández, y se decía hacer un plan piloto por 3 meses y se crea la Policía de Turismo. Yo fui para la Policía de Turismo con otros oficiales. El primer jefe fue en ese tiempo era el capitán Estribí. Trabajamos con él, hicimos una organización, los recursos nos los proveyó la autoridad, no la autoridad, el Instituto Panameño de Turismo, el IPAT en ese tiempo. Se alquilaron unos vehículos y fue un tema que todavía los oficiales que trabajaron ahí, el personal de clases que tuvo con nosotros en ese periodo, lo puede decir, era bien exigente, pero eso se disminuyó al cero. Se disminuyó al cero. Nosotros llegamos ahí en la Roosevelt, en la antigua Roosevelt, había un semáforo. Ujú. Logramos poner hasta un puesto policial abajo de un cerro que hay a la orilla, entonces ahí robaban. Y Justamente metimos donde ahora hay un redondel. el redondel, sí, entonces ahí teníamos, y llegaban los limpiaparabrisas, pusimos a dos policías vestidos de limpiaparabrisas. Cuando el turista llegaba, nosotros lo recibíamos y lo escoltábamos desde desde el aeropuerto al hotel donde iba, o si iba directo a Colón, se escoltaba hasta Colón. O sea, teníamos un carro que lo escoltaba, ponle que hasta la 180, y de la 180 en San Miguelito había otro que lo llevaba hasta Colón y regresaba. Habían oficiales que ya pasaron a retiro, comisionado Miguel López, Belqui Vega, Tomás Fon era teniente en ese tiempo. O sea, había un grupo de oficiales trabajando que recuerdo nos decían, míreme las ojeras, pero el trabajo se hacía. Entonces, al ver en ese tiempo, creo que el director del IPAT era el señor Anel Vélez, Ajá. que había resultados positivos en esto, decidieron extender el proyecto hasta que ya la Policía de Turismo es una unidad operativa dentro de la Policía Nacional para garantizar de que esto no se dé, porque había mucha conspiración interna. O sea, dentro del aeropuerto se da una conspiración de que muchos funcionarios
al conocer de la información, entonces empezaron a compartir la información que ellos tenían sensitiva de quienes venían con plata para poder, eh, poder atentar contra ellos. Wow. Entonces se trabajó y se corrigió un problema que en verdad era un problemón. Era un problemón, sí, se corrigió y te lo puedo decir porque yo estuve allí. No, no es que me senté y alguien me contó, esta es la historia, esto fue lo que pasó. No teníamos ni oficina. La oficina la hicimos se creó un espacio que nos dieron porque el IPAD quedaba en Atlapa Sí, como en ese tiempo. recuerdo. Entonces el IPAD estaba en Atlapa, ellos nos dieron una parte de atrás que era como una bodega, nos hicieron una oficina y nosotros teníamos las instalaciones de la Policía de Turismo allí. Alquilamos, creo que fueron 5 carros para esa fecha. Entonces, con esos 5 carros era un movimiento Panamá, Colón, Colón, Tocumen. Periódicamente teníamos un sistema que todo estas personas cuando llegaban las registrábamos, ellos nos decían vamos para tal hotel y entonces se monitoreaba hasta que llegaran al hotel, si iban en taxi, se llevaba un registro, un seguimiento, una trazabilidad de qué taxi abordaron, el tiempo en que llegaron, o sea, de tal manera que la gente sintiera de que había un control sobre esto. Y créemelo que eso se llevó a cero. Para los oyentes más jóvenes, todo fue esto antes del Internet. O sea, no había métodos, aplicaciones, no había nada de eso. No usamos radio, teníamos unos radios que nos habían, no sé si fueron generados, no, los Viper vinieron después. Eran los radios HT600, que eso sí era un radio grande. Hoy yo le digo que Como de esa mañana, una cuestión. le dicen el ladrillo, le dicen a los, a los celulares, pero permíteme, ese radio era como este tamaño, algo así, no sé si ahí lo ven, ¿no? El radio era así, más la antena. Sí, y el antenón. Ese radio servía inclusive para defensa personal porque en muchos casos, cuando no te daba oportunidad de sacar la vara policial, El radio, no lo tirabas, te defendía con él. O sea, y era parte, era un ladrillo. lo usaba para neutralizar si eras objeto de agresión por parte Este no es un chiste, este es en serio. Estoy hablando en serio. Lo que te estoy contando es cómo se construyó esta nueva policía, porque la gente no lo sabe. La gente está viendo una policía del 2025, pero no saben que nosotros iniciamos sin recursos, no teníamos uniformes, nos trajeron un poco uniformes. Los primeros uniformes fueron uniformes que nos dieron de segunda, que eran esos que quedan remanentes de Vietnam, eran uniformes verdes, supe eso. una fatiga súper fea. Mal afamados. No me la puse, después traje un uniforme que era beige, decían que era de la Marina de los Estados Unidos. Con ese uniforme empezamos a trabajar, pero nosotros siempre fuimos orgullosos, levantamos Irving, frente ¿y cuán difícil fue trabajar en ese tiempo en que luego de la invasión el policía panameño o el militar panameño no tenía la mejor fama? La gente, vamos a ser sinceros, la gente nos odiaba. Bueno, yo no creo que la gente nos odiaba, yo creo que la gente lo que pasa es que tenía un resentimiento, podía haber un resentimiento, pero también muchas cosas como el calor de la situación, porque mucha gente que nos señalaban unos días antes, unos meses antes, pues ellos iban a las actividades que hacían los militares, hacían la autoridad de ese tiempo Sí, el panameño. y las aplaudían, entonces después se sumaban a decirnos, nos decían cosas, nos insultaban. Pero nosotros recibimos una buena formación en los tiempos de la Guardia, la Fuerza de Defensa, y eso nos permitió poder sobreponernos a cualquier adversidad. Fueron días duros, ¿no? Fueron días duros, pero fueron días que nos permitieron a nosotros demostrar nuestro carácter. A los que veníamos de los años 80 y otros un poco antes, nos permitió demostrar nuestro carácter, nuestra formación, porque a pesar de que fuimos invadidos, fuimos atacados por la primera potencia del mundo sin piedad, también nosotros después de eso logramos incorporarnos a la nueva fuerza pública, entendiendo de que lo que pasó no era una responsabilidad de nosotros y que nosotros podíamos seguir aportando a nuestro país como lo habíamos prometido cuando tomamos la decisión de formar parte de esa fuerza en aquel momento. Así que se hizo el llamado, nos reincorporamos a la nueva policía y pusimos en prueba ese carácter, esa formación que teníamos y entonces empezamos a darle forma a la nueva fuerza pública que se estaba gestionando en esa época. Recuerdo un episodio, tal vez la gente más joven no sabe de eso. Tú estabas como en secundaria, todavía no estás. No, yo me acababa, bueno, en el 90 sí estábamos graduándonos, pero me recuerdo el tema de la sublevación de Eduardo Herrera.
Ese es un malentendido. Yo Ajá, lo sí, de ese explicando fue un tu malentendido. perspectiva. Fue un malentendido. Y estaba también muy joven, no estaba ahí. Directamente estaba trabajando afuera, pero creo que el coronel Eduardo Herrera, en ese momento, él lo escogen porque era un militar que era probo, pues un militar que tenía una buena personalidad, tenía una buena imagen dentro de las filas de las fuerzas de defensa. Lo habían apartado porque, según cuentan los relatos, no estoy ahí, el general Torrijos una vez lo señaló como que él iba a ser su sucesor, entonces eso generó como una incomodidad en lo más antiguo, así que lo tenían siempre Segregado. viajando. Inclusive lo traen para el Viernes Negro, que le llaman el Viernes Negro en el 87, si no me equivoco, para que él fuera el que se encargara de esa misión. Era como uno dice por ahí, para quemarlo, ¿no? Sí. Así que, pero el coronel Eduardo Herrera, él asume el rol de director de la nueva Policía Nacional, la que se va organizando, y él siente, que es lo que se interpreta, que en algún momento habían muchos beneficios o el trato hacia el policía no estaba siendo acorde, porque como tú lo mencionaste hace un momento, pues había muchos vejámenes contra nosotros, los miembros de la institución, y él quiso como hacer un movimiento de reivindicación hacia eso, no atraer la fuerza de defensa, sino hacer un movimiento de reivindicación, de respeto hacia el uniformado. Y en ese momento, pues todavía estaban las fuerzas militares de los Estados Unidos aquí, lo tomaron como si fuera una sublevación golpista, que a mi entender no era Eso es lo así, que recordamos. salvo que otros tengan otra información que yo no manejo. En ese momento lo que se circuló, la idea que se vendió era de que era una sublevación para tumbar en Dara ya. Lógico, eso no iba a pasar, eso no era para mí, pues no era lo que iba a pasar, pero bueno, el que tiene en ese momento la oportunidad y es y que tiene el micrófono, la oportunidad de poder decir, él es el que va a decir la verdad que quiere que la gente sepa, Claro. pero no quiere decir que esa sea la verdad, esa es la verdad que se quiere que se sepa. Pero lo que sí Entonces, recuerdo con algún dolor, se puede decir dolor, era que sentí que las policías panameños fueron humillados por la tropa extranjera y que los panameños lo reforzaban, muchos lo aplaudían, muchos lo bueno, pero aplaudieron, lo que no pasa, todos. Recuerdo que para el área de Curundú le empezaron a decir en ese momento, en un momento que la gente pensaría que los gringos eran los más populares en Panamá. Recuerdo que la gente en Curundú empezó a decirle a los americanos Hussein, 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 Hussein. porque pensaban que le tenía miedo a Hussein. Sí, por Pero el tema de Irak y eso. sí, pero esto es parte de todo. Es un momento en que hay muchas emociones. Sí, Las emociones se encuentran, se cruzan. Los que están a favor están en contra. Pero una de las cosas que quiero dejar claro, que no estamos hablando de esa época, pero sí, no era el tema, pero vale la pena, es que yo estoy seguro de que los oficiales que dimos ese paso adelante en aquella época era por defender el país, no por mantener y seguir un régimen. Nosotros estamos por defender el país. Y fíjate que te quiero traer algo a colación, sobre todo lo que ocurrió, que después de esto la organización dice, aceptó, vamos a cumplir bajo el mandato del presidente de la República. Eso lo dice el juramento, que está establecido en la ley 18, que crea la nueva Policía Nacional, cómo se debe juramentar. Entonces, bajo el mandato del presidente de la República, o sea, reconociendo que el presidente es el que es la autoridad máxima para los estamentos de seguridad. Entonces, a veces la gente sale y cuestiona por qué los policías hacen esto y por qué los policías hacen otra cosa. Pero estamos respetando lo que se puso en la ley y lo que dice la Constitución panameña. ¿Ya? Eso es lo que estamos respetando. O sea, cuando el policía sale y hace una actividad, participa en una actividad de orden público, el policía no lo hace porque él quiere. Él está en cumplimiento realmente de una disposición superior que viene a traer al ministro. Esa disposición sale del presidente de turno, sea el que sea. ¿Por qué? Porque los estamentos de seguridad son fuerzas que hacen cumplir las leyes. Entonces, en regímenes como esto, lo que hacen es que sostienen la democracia. Nos guste o no nos guste, ese es el rol de los estamentos de seguridad. Entonces, ¿a quién tienen que obedecer? ¿Al desorden o tienen que obedecer a la autoridad legítima? sí. Tienen que obedecer a la autoridad legítima. Y si en algún momento a alguien no le gusta, pues que haga lo concerniente legalmente para que esa autoridad ya no esté allí.
pero no es el rol de la Policía Nacional ni de los estamentos de seguridad. Entonces, han tratado de crear como esa confusión y de verdad, gracias a Dios a que los policías mantienen su disciplina, mantienen esa formación y han sido como bien liderados en el sentido de que tienen que mantenerse en la línea de que su trabajo es esta es su profesión, este es lo que ustedes estudiaron. O sea, usted no está para estar analizando más de cuatro cosas, sino su situación es que el presidente de la República es el responsable, él dio la orden. Usted la ejecuta y ejecútela esto sí, ahora sí, para que no le pase algo a usted, hágala enmarcada dentro de los procedimientos que están establecidos de actuación. Nada fuera de la ley, porque no hay obediencia debida, de acuerdo a la Constitución de la República. Entonces eso tenemos que estar bien claro. No me puedes decir, vete y mátalo porque yo quiero que lo mates. Pero un concepto radicalmente ¿Eh? diferente al que se tenía cuando el general Omar Torrijos hablaba del militar políticamente consciente o de que cuestionaría una orden, si esa orden le parecía impopular o antipopular. Lo que ocurre es que yo no creo que discrepe una cosa de la otra, sino ya ni sencillamente que el rol cambió porque tú tienes la responsabilidad como comandante. O sea, tú tienes que asumir tu rol. Como comandante, tú eres el Son responsable. épocas O sea, distintas. una época, y tú tienes que ser responsable. O sea, un presidente tiene que ser responsable de la orden que le está dando. Tú no puedes dejar a tu gente abandonada, que le diste una orden y después tú decís, yo desconozco de que esto se iba a hacer. Entonces, por eso es que hoy día todo el policía te dice, dámelo por escrito, mándamelo por acá y trata de que todo lo que se haga quede debidamente registrado, porque la experiencia indica que después de la invasión entendieron que muchos oficiales, mucho personal fue juzgado producto de que recibieron órdenes, la cumplieron y después no había un lugar donde buscar la orden. Todo se hizo de boca. Entonces el que la dio no la aceptaba y después el que la dio ya no estaba para sustentarla porque murió, hubo algún problema con eso y no había una forma de poder corroborar de que el funcionario actuó en cumplimiento de una orden. Cuando en los tiempos de la fuerza, de la Guardia, de la Fuerza de Defensa, el artículo 35, si no me equivoco, eso lo podemos buscar de la Constitución, si establecía la obediencia debida y responsabilizaba al superior que emitió la orden. Ok, Eso sí estaba sí, establecido y ese artículo se modifica cuando se hacen las modificaciones a la Constitución y está en la ley 18 también. Entonces, lo que quiero que entienda es que el pensamiento del general Torrijos era positivo, pero no era ley, porque él tenía, en la Constitución que se hizo, se hablaba de la obediencia debida. sí, O sea, contradictorio, el ¿no? pensamiento dice una cosa, yo te puedo decir muchas cosas, pero me tengo que ir a la ley y tú que eres abogado lo sabes mejor que yo. O sea, lo que tú piensas no es lo que prevalece. Yo me tengo que ir al fundamento legal. Y el fundamento legal del policía es su herramienta. Entonces, por eso son funcionarios que hacen cumplir la ley. La cumplen y la hacen cumplir, pero tienes que tener un fundamento legal. Entonces, el fundamento legal de esa época es así reconocía la obediencia debida, si es que no estoy equivocado. No, definitivamente. Eso me parece una contradicción entre el discurso el pensamiento y la legislación, sí, verdaderamente. Ahora, para concluir, vamos a concluir, eh, Panamá en materia de seguridad en la región, ¿cómo la ubicas tú ahora mismo? Bueno, yo lo que te puedo decir es que nosotros no estamos mal, estamos bien. Panamá mantiene sus buenos niveles de seguridad. Eh, el tema es que creo que estamos haciendo muy poco uso de las herramientas tecnológicas y de los medios de comunicación que deben de ser más y mejor explotados. ¿Qué quiere decir? De que nuestras fuerzas del orden, nuestro ministerio público, los juzgados deben de ser más comunicativos. ¿Tema Tenemos, presupuestario? eh, eh, siempre vamos a llorar de que no nos alcanza, pero siempre hay un presupuesto que se genera. O sea, tú tienes algo con el que debes de hacer. O sea, el buen padre administra un buen dinero en su casa. O sea, ¿cuántas personas ganan salario mínimo y educan a los hijos en escuelas hasta particulares? Y con salario mínimo. Entonces imagínate que tú eres el administrador de una organización de esta y administrarlo como un buen padre de familia.
Entonces, no me quiero limitar solamente a esa parte presupuestaria, sino que hay muchas herramientas que hoy día existen que no requieren de ese gasto. Tú tienes recursos humanos, tienes creatividad, tienes talento, tienes el internet, tienes mecanismos. Entonces, trata de que a través de estos medios la gente conozca más a la organización, sepa más lo que la organización está haciendo y no en materia represiva. Porque a veces nosotros vemos de que cuando nosotros mostramos mucha información relacionada a incautaciones de drogas, al homicidio, a que se capturó, eso también le queda a la gente como un aspecto de inseguridad. No, no se ve desde el punto de vista positivo. Eso depende No, para del nada. que lo recibe. Ahí te quiero hacer una acotación. Muchas veces la gente de las relaciones públicas de la policía, a mi concepto, esto es mi criterio, se equivoca. Eso de poner a un policía a una persona de la PTJ, de IJ, a filmar en medio de, por ejemplo, un allanamiento, que todavía está la presunción de inocencia de la persona dando vuelta y de repente ves a tu familia te está viendo en televisión. Eso es una cuestión muy impopular y muy contradictoria con todas las normas legales. Claro, pero me voy es a la parte positiva del hecho. La parte positiva del hecho es que hay otras cosas que se hacen. Yo rescaté a un niño que se estaba ahogando, crucé tantas personas en la calle, rescaté tantos animales, hicimos tantas charlas dentro de la comunidad. O sea, El todo eso tú agente tienes que hacerlo. el agente que salvó unos niños que se habían ido por la cantarilla en medio de una... O sea, lo que te digo es que hay una cantidad de actividades que son positivas, que tú las ves solamente en las páginas de los estamentos de seguridad, pero para mí deben de tratar de que eso llegue más a la comunidad, Sí, porque no solamente podemos estar cacareando que agarramos maleantes, porque aquí no todo el mundo es maleante. claro. Aquí no solamente, a pesar de que es lo que más nos impacta y nos impacta grandemente, que es todas las actividades relacionadas con drogas, tráfico de drogas, el lavado de dinero y todo eso, a nosotros nos impacta, nos afecta demasiado, que al punto de que su impacto es tan de que la mayoría de los delitos en Panamá y los homicidios están vinculados De a una este tipo de manera la actividades. droga. Pero nosotros tenemos que ver que los estamentos hacen muchas otras cosas que son positivas y que la gente también tiene que entenderlo para que le mande un mensaje también de más calma Claro. y mayor entendimiento, porque cada vez que entonces cuando tú fallas, te dicen, ¿y por qué no lograste esto? Sí. Pero estoy haciendo Bueno, tal ahí recomendaríamos un cambio en lo que son las relaciones públicas, porque esa nota de aprendimos 250 hoy, aprendimos, ya han capturado el país como 4 veces. Mira, Fran, yo a muchos directores de la policía que le he tenido confianza y con este director actual, pues, a pesar de que no lo conocía, ha abierto las puertas, hay un buen diálogo, y veo que está haciendo un esfuerzo en tratar de liderar bien una organización que él no tenía ni siquiera idea de por dónde se llegaba. Hoy día está ahí, está liderando, luego, pues que anda, Sí, luego y, yo personalmente veo eh, al señor Fernández sí, bien. entonces creo que lo hace, pero yo reestructuraría mis relaciones públicas. O sea, siempre le he dicho, si yo fuera el director, yo estuviera encargado de esto, yo tuviera un departamento de mercadeo, de publicidad y de uno de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque estas son ciencias y son ciencias diferentes. Entonces yo no las puedo manejar con la misma persona. O sea, las relaciones públicas aquí por lo general las manejan periodistas, pero el periodista no hace la publicidad, no la conoce. Esa es otra ciencia y no hace el mercadeo. Entonces creo que en el mercadeo también hay un tema muy importante que es la investigación. Yo tengo que hacer investigación de mercado. ¿Qué quiere mi gente? ¿Qué necesita mi gente que yo haga? Cuando yo entienda lo que la comunidad quiere y yo vaya a la comunidad dando esa respuesta, entonces la percepción va a cambiar. Buena recomendación, muy buena recomendación. Queremos quedarnos con esa ahí. Ha sido un gusto tener al comandante Irving Muñoz Aparicio, comandante o comisionado, ¿cómo prefiere? Comisionado. Comisionado Irving Muñoz Aparicio en el día de hoy en Sin Filtro y prometemos que vendrá porque hay demasiados temas, cositas por ahí que se debe seguir hablando y tocando, ¿no? De la seguridad y de la historia. Ese es otro tema, de la historia, ¿no? Porque tenemos tú tienes una hoja de vida que empezó un hijo de la revolución, como decían aquí, Soy del proceso revolucionario, soy hijo del proceso revolucionario. Ingresé muy joven a la Guardia Nacional, Fuerza de Defensa. Y bueno, mi vida la he desempeñado dentro del campo de la seguridad. Vivo de esto. sí, Vivo del campo de la seguridad. Estudié en la Universidad Tecnológica, pero
Eso no es mi fuerte, o sea, mi raíz, mi base, de donde yo he podido pivotearme y establecerme dentro de la sociedad como una persona de bien y aportando mi conocimiento y dignificando la profesión, haciéndola valer y respetar, porque la recibí dentro de la vida uniformada, aparte de la familia, Y claro está. quiero felicitarte por eso, porque la verdad mucha gente te reconoce tu trayectoria dentro de los temas policiales y de seguridad pública. Y eso es básico, quería decírtelo. Así que bueno, sin más preámbulo, hasta aquí llegamos, pues. Más Muchas preámbulo era gracias. otra cosa, ni esa era la palabra, pero bueno, ahí estamos.